Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos a nuestro último enclave local ya de la semana. La presencia aquí de la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, para hablar de ese pleno celebrado la noche del pasado lunes. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, desde el prisma del gobierno local de la ciudad, ¿qué asuntos destacamos de este pleno? A ver. Bien, en principio decir que es un pleno ordinario que se celebra con bastante normalidad, se debaten asuntos de gestión, dos mociones y ruegos y preguntas, y bueno, un pleno en el que todo se aprueba prácticamente por unanimidad. Y bueno, yo sí que quería un poco agradecer a todos los portavoces y bueno, a todos los componentes de los distintos grupos de la corporación el tono que se empleó en este pleno y que debería ser la referencia para siguientes plenos, puesto que bueno, somos desde el año 2019, desde mayo del 2019, la ciudadanía nos legitimó para ocupar esta posición y tenemos que respetar a la ciudadanía con un comportamiento, con un tono en el debate, demostrando el interés por los asuntos de la ciudad. Vamos a ir, si le parece, desgranando este orden del día. ¿Por dónde quiere comenzar? ¿Qué asunto destacaría en primer lugar? A ver. Bueno, se abordaron asuntos tremendamente importantes, pero yo iría, si te parece, por el orden, si quieres, que en el que se desarrolla en el pleno, y aglutinamos a lo mejor algunos asuntos, como por ejemplo quizá el primero que nos encontramos es ese dar cuenta de la liquidación presupuestaria, y lo unimos a un punto de urgencia que era también la aprobación de la cuenta general del año 2020. Por un lado llevamos esa aprobación de la cuenta general de 2020 y por otro lado llevábamos el dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2021. ¿Que eso básicamente qué significa para la Exactamente. Empezando por la liquidación del año 2021, es una vez finalizada, digamos, el año, bueno, pues finalizó ya el 31 de diciembre, pero es cierto que durante un par de meses más se siguen gestionando y registrando facturas que pueden llegar más tarde, y por tanto en el mes de abril se suele aprobar por Junta de Gobierno, como así se hizo, esa liquidación. Quien aprueba la liquidación es la Junta de Gobierno y se da cuenta al Pleno. Pues ahí te dice cómo han ido los ingresos y los gastos, que en un principio nosotros aprobamos un presupuesto, estimamos unos ingresos y estimamos unos gastos. Pues ahora nos dicen cómo ha ido la cosa. Bueno, pues tenemos un resultado positivo de 6.800.000 euros y un remanente positivo de tesorería de 1,5 millones, y ahora explicamos qué es eso, ¿vale? Esos son indicadores de la solvencia financiera a corto plazo, no dentro de 5 años, sino a corto plazo, de si el ayuntamiento es capaz de abordar los gastos que ha cometido. Y te dice que sí, porque encima de todo te dice, tiene usted ahora mismo en el banco 1,5 millones más de crédito, que puede emplear en otras cuestiones. Si nos dice la ciudadanía qué se va a hacer con ese 1,5 millones de euros, pues casi 400.000 euros se van a dedicar a las obras PER, esa parte de cofinanciación que tiene que aportar el ayuntamiento, y el otro 1.100.000 pues irá destinado. Seguiremos por un lado intentando bajar esa deuda que tenemos, que aunque ya está situada a los niveles que la ley nos dice, pero continuaremos reduciéndola aún más, porque en este tiempo hemos conseguido con las distintas actuaciones pues recuperar esa credibilidad. Tenemos que decir que con las medidas que pretendíamos tener este resultado positivo era una estimación que digamos que pretendíamos que se alcanzara en el año 2024. Lo hemos alcanzado 2 años antes de lo que teníamos previsto. Por tanto, estamos muy contentos, porque también es cierto que el Gobierno de España ha facilitado a los ayuntamientos, por ejemplo, la suspensión de las medidas fiscales, de la regla de gastos, y nos ha permitido y nos ha dado también herramientas para poder corregir esas contabilidades que en algunos ayuntamientos estaban mal. Hemos corregido esa contabilidad, y los datos que ahora, si el ayuntamiento de Écija pues tiene que presentarse ante una administración o solicitar un crédito, pues irá con más tranquilidad, porque esta liquidación, con esta liquidación que nos la van a pedir en cualquier sitio, pues ya te está indicando, como si yo cuando nos presentan en casa, ¿no?, una declaración de la renta. Bueno, pues si ven que tiene una buena declaración de la renta, evidentemente lo tendrá más fácil que no con datos negativos como estamos viniendo, o
con anterioridad datos encubiertos. Y por otro lado, la cuenta general es del año 2020. La cuenta general la componen el Ayuntamiento, Prodi, la Agencia de Deporte, la Fundación del Museo, el Consorcio y también Sedesa y EMU, que aunque son dos empresas que estaban en liquidación concursal, aún están, y bueno, el administrador concursal es el que tiene que formular las cuentas y el que convoca para la aprobación. Estas cuentas no están aprobadas, nos ha hecho, esta cuenta general teníamos que haberla aprobado en octubre, no se pudo aprobar porque el administrador concursal no nos ha facilitado esos datos, pero entendíamos y dijimos al Tribunal de Cuentas, oye, que el Ayuntamiento quiere cumplir con su obligación, porque tenemos la obligación. Por cierto, cuando llegamos en 2015 habían varias cuentas generales sin presentar del Partido Popular. ¿Y eso qué significa? Nosotros, aprobar la cuenta general significa mandarla a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que nos fiscalicen. Ahora mismo la liquidación del presupuesto la tienen todos los grupos de la corporación y nos pueden fiscalizar, pueden ver en qué se ha gastado el dinero de todos los ecijanos y ecijanas. Pero nosotros además la vamos a publicar en el portal de transparencia del Ayuntamiento para que toda la ciudadanía vea dónde van esos gastos, pero además vamos a enviar a la Cámara de Cuentas para que un órgano externo verifique también esas cuentas. Lo llevamos haciendo desde que hemos llegado y tuvimos que coger las cuentas del Partido Popular y aprobarlas nosotros, sin haber estado en esa gestión, y remitirla para someterla a esa fiscalización. Por tanto, cumpliendo con esas normas que son esenciales. Y con estos números que usted nos está explicando esta noche hoy aquí, Rosa, de cara, voy más allá en el tiempo, un año, para las próximas elecciones municipales, cuando el gobierno local de la ciudad tenga que rendir cuentas ante la ciudadanía, ¿con qué grandes números van a presentar, va a presentarse ante los ciudadanos y decir, miren ustedes, este era el panorama hace 4 años, esta es la fotografía en mayo de 2023? ¿Qué perspectivas, por tanto, podemos tener de cara a un año? Bueno, ¿Qué grandes números? Claro, le podemos decir que la deuda bancaria, por ejemplo, se ha reducido, se va a reducir en un 75%, no estamos hablando de un 20%, un 10%, ni un 50%, un 75%. Hemos conseguido recuperar la credibilidad de este ayuntamiento. Vamos a intentar, tenemos que corregir todavía el periodo medio de pago, que lo tenemos en 57 días, y tenemos que situarlo en esos 30 días. Es esencial también, es el único... ¿Ese horizonte es posible? Ese horizonte. ¿Se puede reducir prácticamente? Bueno, estamos en prácticamente 200 días, vamos sí. a 57 y en ellos estamos trabajando, por eso decía que parte de ese remanente irá destinado a corregir, porque prácticamente la deuda a proveedores está eso en 57 días, más o menos. Hay facturas que se tarda más en registrar que en pagar prácticamente. Hemos corregido todas esas facturas que venían de años y años atrás, no de esta gestión, sino de años anteriores. No va a haber facturas en el cajón de este gobierno, desde luego que no, pero no va a haber de gobiernos anteriores tampoco. Nos ha tocado hacer nuestro trabajo, pero también el anterior. Por tanto, se van a encontrar con una reducción de la deuda, con saldos positivos, con remanentes positivos y con una economía saneada que va a permitir que en los próximos años, ya este año tenemos un presupuesto bastante bueno para la ciudad, porque ha incrementado las cantidades para la prestación de los servicios o para inversiones en la ciudad. Y los próximos años, lo que esperamos, que se mantenga este modelo económico que permita que la mayor cantidad de los ingresos que recibe por parte de los impuestos de la ciudadanía y de los que vienen de fuera, sean destinados exclusivamente a prestación de servicios, a mejorar la calidad de vida de los ecijanos y ecijanas. Eso es posible, absolutamente sí. Con estas grandes cantidades, creo que el futuro de la ciudad es bastante positivo y desde luego yo diría que se podía mirar ya bastante alto. ¿Qué otros asuntos destacan del orden del día? Bueno, luego en el ámbito, por ejemplo, teníamos también una aprobación, el Ayuntamiento de Écija no contaba con ese reglamento de honores dentro de la policía local, es una cuestión que venía demandándose desde este colectivo, ha llevado su tiempo, se ha hecho una exposición incluso interna dentro del cuerpo, se ha cogido un modelo y bueno, pues son distintas distinciones por la trayectoria, por la permanencia, por actuaciones policiales y bueno, serían diplomas, reconocimientos, medallas
por los servicios que presta este cuerpo en la ciudad de Écija. Ese era el punto número 8 en concreto del orden del día. Hay uno que nos ha parecido muy llamativo y muy importante, ¿no?, y que todos los portavoces que la han precedido en el uso de la palabra han querido reflejar y destacar, naturalmente, no es para menos, ese convenio que se va a firmar entre el Ayuntamiento y la Archidiócesis para que podamos los écijanos y todos los visitantes, naturalmente, pues visitar, valga la redundancia, templos como Santa María, Santiago, Santa Cruz y los Descalzos, ¿no? Muy buena noticia, sin duda alguna. Bueno, está claro, es una mejora la promoción de los servicios y productos turísticos. Yo creo que con ello conseguimos incrementar o diversificar lo que es la oferta turística, patrimonial y cultural de la ciudad. Hoy en día es un aspecto del turismo en el que se ha trabajado muchísimo, es un pilar fundamental de este gobierno, en el que partíamos de una serie de recursos. Écija los tiene y los sigue teniendo y tiene todavía más recursos que poner a disposición de esa oferta que podamos hacer tanto a los écijanos y écijanas como al exterior. Pero hay, desde 2015 a hoy, evidentemente se ha incrementado la cantidad de recursos que son visitables y también pues, la cantidad de recursos también a los que se pueden acceder. Y hablamos desde, evidentemente, la arqueología, el patrimonio, la cultura, recursos también, incluso ahora disponemos de distintos y nos acercamos a población objetivo diferente. No nos vamos a centrar en un solo digamos, eslabón de ese mercado, sino que el público objetivo, pues hay un turismo familiar, ahí está. Vuelvo a poner en valor ese parking de autocaravana que permite otro tipo de turismo. Y bueno, pues hay quien quiere venir a Écija a conocer su patrimonio, hay rutas de las plazas, esa inversión que se ha hecho en las distintas plazas y se va a seguir haciendo. Ahora en las iglesias ahí no nos podemos quedar en ver esa plaza que es muy bonita y que casi todas tienen delante una iglesia y que no podemos acceder a ella. Pues que, bueno, sabemos que hoy para poder visitar determinadas iglesias tiene que darse un evento religioso para ese acceso. Y tú hablabas de los Descalzos, que evidentemente esas pinturas, ese órgano restaurado es, bueno, cualquiera que llega, ¿no?, y hace una comparación, nuestra Capilla Sixtina, ¿no?, pues evidentemente deja boquiabierto, porque una cosa es lo que hay en el exterior, que es admirable, pero desde luego esa riqueza también incrementa cuando llegas al interior. O bueno, llegamos a ese retablo de la iglesia de Santiago, que yo creo que es quizás de los más importantes del mundo, yo no diría ni, y lo tenemos en Écija. Entonces, evidentemente, además tenemos unas características muy particulares dentro de nuestras iglesias que las hacen diferentes, iguales en algunos aspectos, las que tienen características pues barrocas o pues tienen elementos similares, pero vas a visitar una iglesia y otra, y los écijanos y écijanas que vamos y no nos acostumbramos, pasamos de largo, pero si nos detenemos vemos que son muy distintas una de las otras, y por tanto yo creo que al final... ¿Y ese convenio cuándo se va a firmar, Rosa? Bueno, ya tenía que pasar por pleno, es cierto que jurídicamente ha supuesto muchos inconvenientes, pero bueno, finalmente ya está. El importe son para este año 14.000 euros y es por 4 años y va a tener una progresión de 500 euros cada año, terminando al final en 15.000 euros el último año, y esperemos que sea una buena experiencia porque vamos a tener abiertas las iglesias a disposición de todos los écijanos y écijanas y de toda la ciudadanía que quiera. Al final lo que se pretende es posicionar a nuestra ciudad como una ciudad turística y de ocio de referencia, que lo mismo que ya este año teníamos una campaña incluso de la Consejería de Turismo, en la que dentro de la provincia de Sevilla pues situaban a Écija como referencia de turismo. Quiero decir que evidentemente lo estamos haciendo bien. Creemos que si también la Junta de Andalucía apuesta por la ciudad de Écija, por el esfuerzo que se está haciendo desde dentro, porque se está poniendo en valor pues todos estos recursos, pues hacer eso, una ciudad turística y de ocio de referencia. Eso es en cuanto a este asunto. Llevamos también una urgencia en la que dábamos cuenta... Que también tiene que ver con el turismo. Con el turismo, y dábamos cuenta pues de una solicitud dentro de estos fondos europeos que todos estamos esperando como agua de mayo,
Quiero decir, si con estas poquitas cosas, pues con muchísimo, porque estos no son 100.000 euros, sino que son millones de euros, pues bueno, hay otras cuestiones que nos gustaría poner en valor, y desde actuaciones en el propio río, porque creo que, y estamos todos convencidos, de hecho hubo una moción al respecto y nosotros también hemos llevado alguna, o incluso llevamos esa propuesta que se aprobó por unanimidad de declaración de reserva natural de un espacio que nos permitiera también abordar otro tipo de cuestiones, y tenemos muy claro todos que queremos acercar ese río, integrarlo, como en muchas otras ciudades tienen el río, no como algo que pasa por allí. Durante muchos años, cuando hablábamos del río Genil, lo único que hablábamos era de las inundaciones que provocaba. Pues ahora todos tenemos muchas ganas de que ese río se integre y que nos permita desarrollar distintos tipos de actividades. Pero también hablamos, por ejemplo, de distintas cuestiones y desde el punto de vista del turismo, desde luego, de la recuperación de la iglesia La Gemela. Yo creo que toda la ciudad de Écija quiere que esas instalaciones abran sus puertas y que estén perfectamente restauradas. Para todo eso piden ustedes 5.683.000 euros al amparo del denominado Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. ¿Cuándo se resuelve este asunto? Vamos a ver cuánto dinero nos dan y qué proyectos se podrán ejecutar. Un poco estamos ahí, ¿no? Claro, evidentemente nosotros son muchísimos, si nos ponemos a describir aquí necesitamos una hora y media. Entonces, evidentemente, por eso decía, hemos sido ambiciosos, nosotros tenemos muchos proyectos sobre la mesa, algunos viendo que no llegaba financiación, de hecho la iluminación de las torres lo hemos llevado a cabo, aunque es algo que ya ejecutado, se podía solicitar y subvencionar. Pues oye, nos subvencionan esa cantidad, pues se puede destinar a otro proyecto para la ciudad o seguir iluminando torres o hablamos de las espadañas, ¿por qué no también, no? Entonces, en otras ocasiones han venido resolviendo en torno a los 3-4 meses, por tanto estaríamos hablando casi prácticamente de final de año. Y bueno, vamos a esperar, es cierto que es una convocatoria mucho mayor, por tanto entiendo que también habrá muchos más proyectos que se presenten, se tendrán que valorar y nos gustaría tener noticias antes de que acabara el año. No depende evidentemente del Ayuntamiento de Écija, si dependiera del Ayuntamiento de Écija tendríamos novedades la semana que viene, pero bueno, esperaremos y esperamos que, si no todo, gran parte, son 5.600.000 euros, eso decíamos, hemos sido ambiciosos en la petición, y en fin. Ahí va, ¿no? O sea que lo normal, lo mismo es una metedura de pata, no lo sé, pero usted por favor me lo señala así, que lo normal, digo yo, es que entremos y que quizás evidentemente pensar en que nos van a dar los 5.600.000 euros sea algo utópico, no lo sé, pero que venga una buena cantidad de dinero y que podamos acometer algunos de esos proyectos, ¿no? Eso sí será mucho más viable, imagino. Bueno, ¿no? Utópico sería si hubiésemos pedido 100 millones de euros. Quiero decir, o sea, que somos optimistas, lo mismo nos da los 5.600.000. O sea, optimista bueno, está claro, ¿no? Optimista está claro, yo no lo veo utópico. Ojalá, ojalá. Yo veo como que, bueno, evidentemente hemos pedido, que la Diputación de Sevilla es verdad. nos ha dado, contigo han venido, es decir, casi 7 millones de euros. O sea, y ahora tenemos un plan Actúa con otro 1.700.000, quiero decir que es un organismo público muchísimo más pequeño. Ojalá, madre mía. Por tanto, de donde proviene son miles de millones de euros los que van a, evidentemente son para toda España, y espero que también la Junta de Andalucía distribuya bien y los ponga en marcha, que no devolvamos ni un céntimo, que eso es muy importante, que no devolvamos ni un céntimo a Europa, que es cierto que son muchísimas las localidades, ciudades que van a pedir o van a solicitar y tienen proyectos para su ciudad. Evidentemente nosotros hemos puesto sobre la mesa los que teníamos, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay una competitividad ahí, y si evidentemente esos recursos se ponen a disposición de la comarca, de la provincia o de Andalucía y vienen, y a nosotros nos toca una parte, pero si esos fondos se han invertido, no devolvemos ni un céntimo, bueno, pues nos daremos por satisfechos. Pues en unos meses, por tanto, según nos está comentando la portavoz del equipo de gobierno, se resolverá esta cuestión y ojalá que vengan esos más de 5,5 millones de euros, 5.683.000, para el desarrollo de... La verdad es que son múltiples los proyectos dentro de ese plan de sostenibilidad turística en destinos que ha presentado el Ayuntamiento de Écija. ¿Qué más cuestiones? A ver.
¿Qué nos queda por ver? Creo que había dos mociones, no sé si quiere comentar algo. Sí, bueno, ya hablábamos la del Río, que bueno, fue por unanimidad, yo creo ambas mociones se aprobaron por unanimidad, y evidentemente crear esa comisión, ese ente en el que trabajar, bueno, pues por supuesto. Esa es la que presentaba el Partido Socialista, ¿verdad? No, la del Río la presentaba conjuntamente Podemos con Izquierda Unida. Entonces, pues evidentemente el Partido Socialista está trabajando de cara al Río, y bueno, lo que sí nosotros planteábamos era que efectivamente a ver quién va a formar parte de esa comisión, estos distintos pueblos, y que efectivamente se ponga en marcha cuanto antes, sin ninguna duda. ¿Y la que presentaba el Partido Socialista era sin ningún tipo de acritud, una petición que hacíamos a la Junta de Andalucía. No es la primera vez en la que intentamos, por mejorar los servicios públicos, intentar asumir competencias que no son nuestras, pero que incluso pondríamos los medios materiales y personales para facilitarle la vida a la ciudadanía, como eran temas de inspecciones en cultura, por ejemplo, en las catas arqueológicas para conseguir una licencia de obra. Tenemos claro que en los servicios públicos, pues desde que gobierna el Partido Popular, pues han venido a menos. Y entre las cuestiones que siempre se plantean es la falta de personal. Van dejando una manera, yo creo que de privatizar es reduciendo el personal de las distintas consejerías, para que cuando solicitas, en este caso nosotros lo que decíamos y lo que hacíamos en este caso pedir es una modificación de un artículo de una ley, de la LAULA concretamente. ¿Para qué? Pues porque nosotros queremos presentar una serie de... Ahora vienen, como decíamos, esos fondos europeos, y bueno, pues hay distintas fundaciones, o la mancomunidad de municipios. La mancomunidad funciona perfectamente, está saneada económicamente, presenta muchos proyectos para la comarca entre Cañada, la Luisiana, Fuentes de Andalucía y La Campana. Pues a lo mejor ellos no se pueden, no, a lo mejor no, es que no se pueden presentar para gestionar esos fondos. Entonces, en una reunión del delegado en la Junta le decía, mire, nos parece muy bien, pero es que a nosotros nos gustaría, y fuimos a facilitar, y una de las propuestas que se hacía es, bueno, nos decían que no tenían personal. Le dijimos, bueno, pues a lo mejor a través de fundaciones, nosotros pertenecemos a la Fundación de Caminos de Pasión, y ellos pueden gestionar recursos turísticos que al final redundarían en la ciudad de Écija, y la mancomunidad también. Entonces, lo que pedimos es un cambio normativo para que otros entes, mancomunidades, fundaciones y asociaciones, también puedan gestionar esos fondos, que al final ya no solo, por un lado, nosotros los hemos solicitado. Si ellos solicitan, por otro lado, tienen la posibilidad de que lo soliciten, también nos vamos a venir beneficiados. Parece bastante sensato. Por tanto, era una cuestión, como digo, sin acritud, sino de facilitar. Pero no es solamente Écija quien presenta esta moción, son otros muchos pueblos, también del Partido Popular, ciudadanos, que han solicitado ese cambio normativo porque entienden que es una manera de que lleguen fondos a su ciudad y de que, bueno, pues otros entes lo gestionen o lo puedan solicitar, y de esa manera pues facilitar esa carencia de personal que manifiesta la Junta de Andalucía, y nos ponemos a su disposición facilitando pues que esas personas lo puedan gestionar. Recta final, y como hemos hecho con todos los portavoces, pues también le preguntamos a la portavoz del equipo de gobierno, porque está a la vuelta, vamos, en un ratito, arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones andaluzas del día 19 de junio, y bueno, Rosa Pardal, expectativas, vamos a ver la campaña electoral de los socialistas en Écija, y vamos a ver, ¿no?, lo que nos depara esa cita importantísima con las urnas el próximo día 19 de junio. A ver, ¿qué nos cuenta usted desde la óptica del Partido Socialista? Bueno, pues nosotros desde luego somos optimistas, estamos muy ilusionados. Yo creo que Juan Espada ha venido a movilizarnos, a, digamos, motivarnos y a salir a la calle. Tenemos claro el objetivo que nos mueve, y él está dirigiendo perfectamente, y como decía, pues está sobre todo encaminado a esa recuperación de esos servicios públicos que vemos mermados en la ciudadanía, no solamente ya hablo de Écija, sino de toda Andalucía. Yo le pongo un ejemplo muy básico y que nos hemos quejado muchas veces: la sanidad pública, quizás un servicio esencial, y en el que evidentemente yo también he reconocido alguna vez, a través de alguna moción que hemos traído, que quizás no lo estuviéramos haciendo del todo bien, pero desde luego las promesas que se hicieron eran hacia una mejor sanidad pública,
y no teníamos claro que, bueno, que la respuesta fuera mejorarla. Lo que sí es cierto que nos ha sorprendido mucho es que el objetivo, la receta que tenían para solucionarlo fuese el desmantelamiento de esos servicios públicos. No podemos esperar 15 días para una prueba, para una cita. El compromiso de Juan Espada es que 48 horas tengamos una cita presencial. Entendemos que la cita telefónica debe mantenerse si queremos recetar un medicamento. Pues bueno, a mí a lo mejor me viene hasta bien no tener que acercarme, y es un tiempo que los sanitarios pues, y los médicos se ahorran, ¿no? Y está bien, pero esas visitas no podemos estar dando como opción que tengamos que tener un seguro privado. Todo el mundo no puede tener un seguro privado y no podemos estar jugando a tener dos tipos de sanidad, porque vamos a tener sanidad para rico, para pobre, para quien puede y para quien no puede. Y evidentemente son muchas las anécdotas, entre comillas, las experiencias negativas, mejor dicho, experiencias negativas que muchas personas se te acercan y te cuentan. Eso quizás de manera muy extensiva. Es muy preocupante también, por ejemplo, la ley de la dependencia. El Partido Popular nunca ha creído en la ley de la dependencia. Cuando gobernaba el Partido Socialista y en el Estado estaba el Partido Popular, la Junta de Andalucía tenía de sus propios fondos que destinar todo el dinero que desde el Estado obligatoriamente tenía que trasladar para mantener ese servicio. Nuestros mayores nos necesitan, han estado toda la vida trabajando y cuando más nos necesitan, pues le damos la espalda. Ahora se tardan 700 días en una valoración. Hay personas que, bueno, te dan una primera valoración, o hay personas que dentro de esos 3 niveles de gravedad, para pasar de uno a otro, pues a lo mejor me han dado el nivel 1, tienes que pasar al 2, resulta que se tarda también casi 300 o 400 días. En ese tránsito de espera muchas personas han fallecido, y es lamentable que disponiendo de unos recursos, ahora gobernando en la Junta de Andalucía el Partido Popular no está dándole cariño tampoco a ese servicio. Por tanto, si hablamos de educación, debemos reducir esas ratios. Los docentes también se quejan de la masificación de las aulas, de los recortes de las líneas en prácticamente todas las localidades, y evidentemente vemos cómo hay dinero en educación y hay dinero en sanidad, pero que se está destinando a la educación privada y que se está destinando dinero, si lo que queremos es que el dinero que hay ni siquiera se pide más, el mismo presupuesto, pero destinado solamente a la pública, que no se hagan, se deriven, que para hacer, y hablamos que habían determinadas pruebas que cuestan el triple en la privada que en la pública. No es justo que se destine, y desde luego la contratación de personal para la prestación de esos servicios. Si no tenemos personal, no podemos prestar servicios. Vamos a la privatización, externalización de los servicios, y evidentemente la administración pública deja de ser fuerte y no presta los servicios a la ciudadanía. Rosa Pardal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. La portavoz del Gobierno local para cerrar este capítulo de entrevistas en torno fundamentalmente a esa sesión plenaria que se celebraba la noche del pasado lunes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, como siempre, con nuestro espacio en Clave Local. Un cordial saludo. Buenas noches. Adiós.